Bueno, hola a todos, vamos con el último vídeo de la temporada, ¿vale? En el que voy a tratar, ¿de acuerdo? Pues lo que son los errores más comunes que soléis cometer en los exámenes. Bueno, vamos con el primero, ¿de acuerdo? Y posiblemente uno de los más comunes es el hecho de omitir en francés el pronombre personal sujeto, ¿de acuerdo? En español sabemos que lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Podemos construir frases omitiendo el pronombre personal sujeto, en cambio en francés eso es imposible, ¿vale? Entonces, aquí he puesto unos ejemplos, ¿de acuerdo? Je mange, yo como, ils vont au cinéma, van al cine, elles chantent à la douche, cantan en la ducha. Vale, vemos que en francés, en español podemos omitir, yo puedo decir como van al cine, cantan en la ducha, en francés es imposible. Siempre tiene que haber un sujeto delante del verbo. Bueno, como todos sabéis, en francés existen tres tipos de artículos. Son los artículos definidos o determinados, indefinidos o indeterminados y los partitivos que vemos más adelante. Vale, entonces los artículos definidos e indefinidos existen en las dos lenguas y por norma general pues suele coincidir en las dos lenguas, ¿vale? Bien, vamos a ver que hay casos, ¿de acuerdo?, en el que en español pues no ponemos a ese artículo y en cambio en francés sí. ¿Vale? Entonces, uno de los errores más comunes es que en francés, ¿de acuerdo?, siempre vamos a utilizar cuando tengamos países, regiones o continentes, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un ejemplo. J'adore la France, me encanta Francia. Il connaît le Portugal, él conoce Portugal, ¿vale? En español vemos que omitimos el artículo, en cambio en francés no. Bien, y otro error común es en tema de las fechas, ¿vale? En francés sí que es obligatorio ponerlo delante de la fecha, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo, le 15 mars, el 15 de marzo, ¿vale? Francés es obligatorio. Bien, vamos ahora a ocuparnos de los artículos partitivos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, son artículos que en español no existen, ¿vale? Y para utilizarlos en francés se tienen que cumplir dos premisas. Primero, que tengamos una cantidad inexacta, o es decir, una cantidad innombrable, es decir, que no sepamos la cantidad de la que nos está hablando. Y el segundo caso, que es que en español no tenga traducción. ¿Vale? Se tiene que dar estos dos casos. Bien, aquí he puesto tres ejemplos. Il a de la chance. Él tiene suerte, ¿vale? Entonces aquí las dos premisas que hemos dicho, la suerte no se puede medir, ¿de acuerdo? Y en español no tenemos traducción. Vale, el siguiente ejemplo, j'ai des amis, yo tengo amigos, ¿vale? La misma premisa, no sabemos la cantidad de amigos que tengo y no tenemos traducción. Y el tercer ejemplo, nous n'avons pas de chance, nosotros no tenemos suerte, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, no podemos medir la suerte que tenemos, no tenemos traducción y por eso utilizamos el de. Vale, para los que no sepáis, aunque esto está en otro vídeo aparte, el artículo partitivo tiene cuatro formas que son du, de la, del apóstrofe y de, y en forma negativa, como vemos aquí, cambian todos los artículos a de o de apóstrofe. Vale, y aprovechando, ¿vale? Igual que dijimos antes que no puede haber, digamos en francés, un verbo sin sujeto, otra premisa que se repite mucho cuando trabajamos en francés es que en francés no podemos tener un sustantivo sin un determinante, ¿vale? En este caso es el partitivo, pero siempre tiene que haber un determinante, ya puede ser ya sea definido o indefinido. Bien, pasamos al siguiente tema, que es el tema de la negación de un verbo, ¿vale? Entonces en español es muy fácil porque lo que hacemos es poner no delante del verbo. Bien, en francés es un poco más complicada, pero es muy sencillo. Utilizamos el esquema que tenemos aquí de ne, verbo o pas, ¿vale? Aquí se puede apostrofar en apóstrofe si el verbo empieza por vocal o por h, ¿vale? Hay un truco para memorizarlo,
que es que hay que recordar que hay que poner un escudo delante y detrás para formar la negación en francés, ¿de acuerdo? Entonces pondremos ne delante y pas después, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Je ne mange pas, yo no como. Bueno, nos fijamos el verbo, ne delante, pas después. El truco está, para no confundirnos nunca, es coger el verbo y poner delante ne y detrás pas. Bien, otro error también que se repite mucho en los exámenes, ¿de acuerdo? Es que en forma negativa, ¿de acuerdo? Los artículos definidos, perdón, indefinidos o partitivos cambian a de o de apóstrofe. Aquí he puesto unos ejemplos. J'ai un ami, yo tengo un amigo, ¿vale? Entonces negamos el verbo je n'ai pas y como tenemos un artículo indefinido, un pasa a de apóstrofe. El ejemplo de abajo, el mismo caso, il a du fromage, él tiene queso, aquí tenemos du, que es un partitivo, ¿vale? Entonces hacemos el mismo paso, negamos el verbo, en apóstrofe y pa después y lo cambiamos el partitivo por de, ¿vale? Ese error muy común, no cambiar el artículo indefinido o partitivo por de o de apóstrofe. Otro tema importante es el de los verbos transitivos y intransitivos. Es decir, verbos transitivos que rigen complemento directo y verbos intransitivos que no rigen complemento directo, rigen complemento indirecto. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que al español, ¿de acuerdo? Al ser igual que el francés, una lengua que viene del latín, pues por norma general, la inmensa mayoría de los verbos suele tener el mismo régimen. ¿Vale? Es decir, cuando un verbo vaya con complemento directo en francés, suele ocurrir en español igual y viceversa. Bien, en cambio hay unos pocos verbos, ¿de acuerdo?, que cambian, que no tienen por qué seguir el mismo orden, ¿vale? Bien, entonces aquí he puesto unos cuantos que son los más conocidos, ¿vale? Telefoner, telefonear, llamar, aimer, gustar o amar, appeler, llamar, attendre, esperar, choisir, elegir, connaître, conocer, regarder, mirar, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que en francés estos verbos, ¿vale?, van con complemento directo, ¿de acuerdo? No llevan la preposición a, ¿vale? Entonces aquí he puesto unos ejemplos. J'appelle mes parents, llamo a mis padres, ¿de acuerdo? En español diríamos llamo a mis padres, en francés j'appelle mes parents. J'aime mon mari, quiero a mi marido, ¿de acuerdo? Nos fijamos, en francés no hay preposición a. Nous appelons nos amis, nosotros llamamos a nuestros amigos, mismo caso, no aparece la preposición a. Y el siguiente ejemplo, je connais ton professeur, yo conozco a tu profesor. Vemos como en español es directo y en francés es indirecto, ¿vale? Entonces aquí la mejor manera es, pues, cuando estudiemos, pues memorizar si este verbo va con preposición a o no va con la preposición a. Bueno, vamos ahora con otro error común, que es el del presentativo, ¿vale? El presentativo es lo que corresponde en francés a c'est ou ce sont. Vale, entonces partimos de la base de que, igual que hemos dicho anteriormente, siempre tiene que haber un sujeto delante del verbo, ¿de acuerdo? Puede ser o c apóstrofe, o il o él, o ce o il o él, si estamos en plural, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos se, ¿de acuerdo? Recordar que tenemos en plural ce sont, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar cuando tengamos detrás un determinante, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un determinante, pues nos podemos referir a un artículo, a un adjetivo, etcétera. Un nombre propio o un pronombre tónico, ¿vale? Lo vamos a utilizar en estos casos. Bien, aquí hemos puesto abajo unos ejemplos. C'est un ami, es un amigo. Tenemos aquí un determinante que es un. Ce sont tes parents, son tus padres. Aquí tenemos como determinante te, adjetivo posesivo, o c'est lui, ¿de acuerdo? Lui es un pronombre tónico. Bien, cuando utilizamos il o elle, ¿de acuerdo? Recordemos que en plural será il o elles son. ¿Vale? Entonces lo vamos a utilizar únicamente en dos casos. Cuando le siga detrás un adjetivo, esto es importante, o una profesión, ¿vale? Nunca va a poder ir seguido, en este caso, de un determinante, porque en este caso utilizaremos se u se son.
Aquí tenemos ejemplo, il est beau, es guapo, ils sont méchants, ellos son malos, elle est infirmière, ella es enfermera, ¿de acuerdo? En este caso vemos como los dos primeros, beau y méchant, son adjetivos y infirmière es una profesión, ¿vale? Entonces recordamos, partimos de la base de que siempre tiene que haber un sujeto, ¿vale? Y se ou ce sont cuando vaya un determinante, nombre propio o un pronombre tónico, y il o el e, ¿de acuerdo? Cuando le siga un adjetivo o una profesión. Bueno, seguimos viendo un tema importante, el tema de la hora, ¿vale? Recordamos que en español, para expresar la hora, pues decimos son las y directamente pues la hora que viene. Bien, en francés seguiremos el esquema que viene en rojo aquí, il est, ¿vale? Seguido de la hora y seguido de los minutos, ¿de acuerdo? Fijaros que no pongo nada entre hora y minuto. Evidentemente, cosa lógica, hora y minuto llevarán S si tengamos en plural, ¿vale? Bien, entonces, cuando ponemos E, ¿de acuerdo? Que equivaldrá ahí en español solamente cuando tengamos y media y cuarto. En el resto de los casos es hora, minuto sin nada en el medio. Bien, aquí he puesto dos ejemplos. Il est 2h30, son las 2:30. Fijamos que repetimos el esquema. Ponemos E. Il est 4h10, son las 4:10. Fijaros que hora y directamente los minutos. Bien, y por último vamos a ver cómo expresamos una acción, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, cómo expresamos un horario. ¿Vale? En español, pues decimos una acción que vamos a hacer a las y lo que siga, ¿vale? Entonces se va a hacer igual en francés con la diferencia de que las desaparece. Directamente pondremos la preposición a seguido de la hora. Importante que esta a lleva tilde, acento grave, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo. Je vais au lycée à 8h15, ¿de acuerdo? Yo voy al instituto a las 8:15. Nos fijamos a y seguido de la hora. Bien, otro tema que vamos a tratar es el tema de expresar la cantidad con indefinidos, ¿vale? Cuando me refiero a indefinidos, pues me refiero a palabras del tipo mucho, poco, bastante, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, un error muy común es no poner después de cada uno de esos indefinidos, mucho, poco, bastante, la preposición de o de apóstrofe delante del sustantivo, ¿de acuerdo? Es obligatoria siempre que tengamos el indefinido y un sustantivo, ¿vale? Aquí he puesto unos ejemplos. Yo como bastante pan, en francés, je mange assez de pain. Nos fijamos cómo ponemos de, que está en rojo, delante del sustantivo. Tu as beaucoup de chance, tú tienes mucha suerte. En el mismo caso, ponemos de delante de chance. Y el último ejemplo, ils ont trop de devoirs, ellos tienen demasiados deberes. Mismo caso, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos un indefinido trop y le ponemos de delante del sustantivo. Vamos con otro error común, ¿de acuerdo? Es el de poner la preposición de acuerdo, después de algunos adverbios o preposiciones de lugar, ¿vale? Entonces hay unas preposiciones, adverbios de lugar, que son sur, sous, devant, derrière, encima, sobre, delante o detrás. Es muy fácil de memorizar porque indicando arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Avant y après, ¿de acuerdo? Esos 6 adverbios en francés se construyen sin la preposición de, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un ejemplo. J'habite sur la librairie, vivo encima de la librería, fijaros que tenemos de. Le livre est sur la table, el libro está encima de la mesa, no tenemos de. Tu es derrière la porte, tú estás detrás de la puerta. Y el último ejemplo, nous sommes arrivés avant vous, hemos llegado antes que vosotros, ¿de acuerdo? Estas preposiciones, estos adverbios no llevan nunca detrás de. Bien, vamos con otro tema, que es el tema de indicar la posesión o la pertenencia mediante la preposición a. Vale, aquí he puesto unos ejemplos, ¿vale? Ce livre est à Jean. Este libro es de Juan. ¿De acuerdo? Nos fijamos, indicamos la pertenencia.
Cette montre est à lui. Este reloj es de él, es suyo, ¿vale? Vemos que indicamos la posesión mediante la preposición a. Bien, vale, una cosa, un error muy importante a este respecto es que después de la preposición a, ¿de acuerdo? No podremos poner nunca en francés un pronombre personal sujeto. Tenemos que poner siempre un pronombre tónico. ¿Vale? Aquí en el ejemplo de arriba, cette montre est à lui, ¿de acuerdo? Nos fijamos que utilizamos lui, el pronombre tónico de tercera persona. Bien, y aquí tenemos otros ejemplos. Ce livre est à moi. Este libro es mío. No podemos decir je. O ces téléphones sont à eux. Estos teléfonos son suyos, de ellos. Bueno, pasamos a otro tema que es el de la oración condicional con sí. ¿Vale? No voy a entrar aquí en detalles a explicar lo que es la oración condicional con sí, pero bueno, sabéis que hay tres tipos de oraciones condicionales y vamos a centrarnos en una, que es la segunda, ¿vale? Que es la que más problemas causa cuando se trabaja con ellas, ¿vale? Entonces, en español, ¿de acuerdo? Vamos a empezar viéndola. Tenemos sí más un imperfecto subjuntivo, ¿de acuerdo? Y la oración principal con un condicional presente. Bueno, pues la diferencia que vamos a tener en francés, que en lugar de utilizar el imperfecto de subjuntivo, utilizaremos el imperfecto de indicativo. En realidad es más fácil, porque evidentemente es más fácil de conjugar un verbo en imperfecto de indicativo que en imperfecto de subjuntivo, ¿vale? Entonces, he puesto aquí un ejemplo. Si tuviese dinero, compraría un coche. Vale, nos fijamos aquí en la oración condicional. Tenemos si tuviese dinero, tuviese es en español un imperfecto subjuntivo. Bueno, pues en francés no utilizaremos el imperfecto subjuntivo y en su lugar utilizaremos el imperfecto pero de indicativo. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. ¿De acuerdo? Nos fijamos que tenemos aquí un imperfecto de indicativo. Evidentemente el resto de los tiempos coincide, ¿vale? Tenemos un condicional presente, en francés tenemos el mismo caso. Vamos a ocuparnos ahora de una preposición muy conocida, que es la preposición chez, ¿vale? Bien, entonces la preposición chez, perdón, en francés, ¿de acuerdo? Se traduce por en o a casa de, ¿de acuerdo? Lo importante es que la gente suele cometer el error y es poner chez y después pues otra preposición. Hay que recordar que chez traduce lo que equivaldría en español a en o casa de. Aquí he puesto un ejemplo, bueno, dos. Je suis chez lui, yo estoy en su casa. Il habite encore chez ses parents, vive todavía en casa de sus padres, ¿vale? Bien, aquí aunque no aparezca, después de la preposición chez hay que utilizar también un pronombre tónico. ¿De acuerdo? No podemos utilizar un pronombre personal sujeto. Otro error común a la hora de traducir es cuando tenemos expresiones de acuerdo de tiempo, tipo por la mañana, por la tarde, por la noche, etcétera, ¿vale? Que en francés, para expresarla, lo haremos igual que en español, pero con la diferencia de que suprimimos el por. Directamente utilizaremos el artículo y la parte del día que vayamos a indicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero decir por la mañana, diremos le matin, por la tarde, le soir, por la tarde, después de comer, l'après-midi, ¿de acuerdo? No utilizaremos pour o par de ninguna de las maneras. Otro error muy común en francés es traducir después por depuis, ¿vale? Y es un error un error muy importante porque depuis equivale en español a desde o desde hace, ¿de acuerdo? Si queremos traducir después, ¿de acuerdo? En francés utilizaremos après, ¿de acuerdo? Que es, digamos, la conjunción más conocida. Vale, aquí he puesto ejemplos. Je suis ici depuis hier. Yo estoy aquí desde ayer, ¿vale? Je vois mes amis depuis la fenêtre. Veo a mis amigos desde la ventana. ¿De acuerdo? Que no traducimos para nada por después. Y en cambio, si queremos traducir después, pues après. Aquí tenemos un ejemplo. Nous sortirons après. Saldremos
después. Bueno, vamos con el último tema, ¿de acuerdo? Que es el tema de los monosílabos singulares, en el que tengamos una E final, ¿de acuerdo? Que se da en palabras como je, le, de, me, ne, etcétera, ¿vale? Y el fallo consiste en no apostrofar, ¿de acuerdo? Cuando le siga una vocal o una H muda, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando tengamos después una vocal o una H muda, perdón, cae esa E, ¿de acuerdo? Y ponemos un apóstrofe. Aquí he puesto unos ejemplos: j'ai, j'habite, l'ami ou je n'aime pas. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado y lo que he dicho en otros vídeos, si queréis que toque un tema en particular, pues me lo podéis poner abajo. Un saludo.